Buenos días, voy a hablar sobre 426 Educación y Cultura, el arte de la revolución. El gobierno que surgió de la revolución se propuso construir una cultura. Los muralistas, por ejemplo, plantearon que la pintura debería realizarse en lugares públicos, en caballetes y galerías. Diego Rivera fue un pintor que se le encargó de realizar varios murales, entre ellos el edificio de la Universidad Nacional y el Palacio de Bellas Artes. David Siqueiros, entusiasta luchador militante, generó una pintura identificada a la resistencia indígena a la conquista española. Otro, como Juan O'Gorman, fue un muralista que pintó un mural de la Biblioteca Central de la UNAM, entre otros. Por otro lado, la literatura reunió testimonios revolucionarios y plasmó testimonios diversos escritos de la importancia de la lucha armada. El nacionalismo y su expresión en el arte, la cultura y la política. Durante la presidencia de Adolfo de la Huerta en 1920, el gobierno decidió impulsar la formación de nuevas generaciones con una fuerte cultura mexicana. El cine, un importante difusor del nacionalismo. Tito Guizar fue famoso por la película Allá en el Rancho Grande. Durante los sexenios de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán, se creó el Instituto Nacional de Bellas Artes. También se fundó el Instituto de Investigaciones Históricas de la Revolución Mexicana y se abrieron zonas arqueológicas de Palenque. La influencia de los gobiernos surgidos de la Revolución Mexicana afectó también las artes y la cultura popular. En el cine mexicano comenzó a desarrollarse como una gran industria, se nutrió de temas rancheras y campiranes, y comenzando con películas. Bueno, la alfabetización y políticas educativas. José Vasconcelos propuso la creación de una secretaría que se encargara de la educación y tuvo éxito en 1961 cuando se fundó la Secretaría de Educación Pública. Otro proyecto para promover la lectura y difundir la cultura, Vasconcelos fundó bibliotecas e hizo que se imprimieran ediciones masivas de obras literarias clásicas. Uno de sus libros fue llamado Vasconcelos, Pasión por la Educación y la Cultura. Otro proyecto fue el de la educación socialista, pero en los años siguientes se decidió que era mejor abandonar el proyecto de la educación socialista para evitar mayores confrontaciones entre los mexicanos. Expansión del sistema educativo. Entre 1940 y 1970, uno de los principales problemas de la educación en México fue darle atención a una población cada vez más grande. En 1959 se fundó la Nación del Instituto de Libros de Textos Gratuitos. Karina. La educación tecnológica recibió un fuerte apoyo por parte del gobierno federal, pues el nacimiento de industria nacional requería ingenieros y profesionales técnicos. Por este motivo, el gobierno de Lázaro Cárdenas fundó el Instituto Politécnico Nacional en 1936. El indigenismo en 1948 se creó el Instituto Nacional Indigenista que tenía el propósito de conservar las lenguas nativas del país. La consolidación de una sociedad laica. Luego de los conflictos ocurridos en la década de 1920 entre el Estado y la Iglesia, culminaron en la Guerra Cristera. El gobierno de Cárdenas suprimió los aspectos más agresivos de la política de calle. El gobierno decidió permitir que siguieran funcionando las escuelas primarias, católicas y de otras religiones. Ávila Camacho respetó la separación de la Iglesia y el Estado y también
mantuvo la educación laica pública. Bueno, en nuestra maqueta quisimos representar lo que es murales, los murales más importantes, y entre ellos está lo que es el INI, que es, como ya explicó María, es el Instituto Nacional Indigenista, que tenía el propósito de conservar las lenguas. Otros es la Secretaría de Educación Pública, que fue fundada en 1921 gracias a José Vasconcelos y que aún sigue presente. Otro es sobre la educación, está que es la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que cumplió 50 años de 1959 a 2009. Otra labor muy importante fue la de Jaime Torres Bodet, quien retomó la campaña contra el analfabetismo y fundó el Instituto Nacional para la Capacitación de Profesores.